taller está hecho para que ustedes puedan recibir toda la información en cuanto a artrosis, ¿ya? Entonces, la primera parte, yo les voy a comentar que es la artrosis, el tema de los medicamentos y todo lo que a lo mejor ustedes saben, pero así de manera como superficial, para que queden bien orientados, y luego vamos a tener la parte de nutrición y de kinesioterapia, ¿ok? Ahí. Dice así, le dio susto a la parte de nutrición, ¿sí? Sí, a todos. No debería que la primera del chocolate. Mire, todo se puede comer, pero siempre y cuando seamos razonables, ¿cierto? Ya. Entonces yo les voy a contar una experiencia, ¿ya? Porque después quiero escuchar su experiencia y luego vamos a irnos de lleno al tema de artrosis. ¿Les parece bien? Ya, yo les quiero contar la historia que yo tengo de mi mamá. Mi mamá tiene 66 años. Es una mujer joven. Es una mujer que no tiene muchas patologías crónicas, más que hipotiroidismo, pero hace un par de meses me empezó a comentar que le empezó un dolor a la rodilla. ¿Ya? ¿Recuerdan eso, no? ¿Cuándo ustedes empezaron el dolor en la rodilla? Ya. Un dolor en la rodilla de poquito tiempo de evolución, hay que ir viendo cómo evoluciona, ¿cierto? Pero en general la artrosis es un dolor que se mantiene por largo rato, ¿ya? Y a veces uno se demora mucho tiempo en preguntar. Entonces, los hijos de los médicos en general son más pacientes. Entonces, mi mamá me hace caso, a veces no. Cuando le duele ya ahí me empieza a molestar. Entonces, me empezó a decir que empezó con un dolor en la rodilla y yo le empecé a preguntar algunas cositas. Como por ejemplo, qué tomaba cuando le dolía, ¿ya? Cómo estaba con el peso y que cuándo iba a empezar a hacer alguna actividad física, ¿ya? Entonces, al ratito me hizo caso, empezó a hacer un poquito de ejercicio y lo primero que me dijo, 2 semanas después de empezar a hacer actividad física, es que el dolor le había desaparecido, ¿ya? Y eso es real, obviamente distintos niveles en cada paciente, y recién estaba empezando con un dolor en la rodillita, ¿ya? Pero eso tiene toda una explicación, no es que mágicamente se le acabó el dolor, sino que tiene toda una explicación de por qué funciona, ¿ya? Entonces quiero saber cuántos de ustedes comenzaron con ese dolor en la rodilla, cuánto tiempo se demoraron en consultar por ese dolor en la rodilla, por ejemplo, o ese dolor en la cadera, porque hoy día vamos a ver artrosis de rodilla y artrosis de cadera. A ver si alguien me puede comentar, ¿se acuerda cuándo empezó con ese dolor? ¿Cómo fue la primera consulta? Cuéntenme. Yo empecé con una pequeña molestia, era como una especie de tironcito. ¿Ya? Ya. Y soy procuradora de alimentos, de producción. Trabajé 40 años en una colegio y cardiología. Y no le di mucha importancia. Gracias A los medicamentos, ya venía a consultar y todo, ¿cierto? tanto molestarlo, ¿no? Ya. Pero empezó, se hacía presente, la tarde cuando llegaba a mi casa, de ir a descansar, se hacía presente, cuando dejaba de tener actividad física. Y bueno, a todos dos jubilé, dejé de trabajar y me puse con un emprendimiento, con un carrito de feria, ¿Ya? lo adicioné y empecé a venderle desayuno a los señores de la feria, que se ponen en la esquina de mi casa. Al principio iba todo muy bien, cuando a las 2 semanas de estar trabajando, esto ya sería 8 meses, a las 2 semanas de estar trabajando, sufrí un accidente en el camino, se me cae el carro y se me cae encima de la pierna. Ahí se me gatilló fuerte. La molestia que ya venía desde antes. Claro, que venía poquitito, fue fuerte, hacia tal punto que no me pude parar sola. Me tuve que ayudar a parar. Algo mal. Y ahí empecé toda la seguidilla de que otra vez después de tiempo los controles que no había ido en el control médico, entonces tengo que reconocerlo. Empezaron los exámenes médicos, empezaron la presión, Empiezan a aparecer todas las enfermedades, ¿cierto? me parece que se ponen de acuerdo, que es la cadera, Es el problema de que no tenía controles regulares, ¿cierto? que es el dolor de la cabeza, que te se sube la presión, que el estómago, 50.000 enfermedades. Y chica, digo, me está pasando, siempre sin dolores, porque ahora me estoy teniendo todo un día. No podía dormir en la noche, y empecé
seguimiento médico, efectivamente tenía artrosis en la cadera, tengo hipertensión, tengo colon irritable, tengo 2 cánceres, tengo hernia al hiato y tengo 50.000 cosas que antes no habían aparecido jamás. Ahora miren, hay algunas patologías crónicas, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes, que son silenciosas. Ese es el problema, que no traen muchos síntomas a menos que esté muy descompensada. Entonces, eso es súper importante, como tener controles, aunque sean anuales, para poder pesquisar eso. Nosotros buscamos esas enfermedades cuando ustedes vienen, ¿ya? La artrosis, a diferencia, es bien acusete, porque es un dolor que es insidioso, que molesta, que dificulta hartas cosas. Entonces, es una patología que nosotros la podemos sentir rápidamente y que debemos consultar en el tiempo preciso. Y esa es la idea, que ustedes sepan también, porque obviamente después uno conversa con los amigos, con el vecino, qué sé yo, y pueden un poquito difundir la información, ¿ya? Ahora yo quiero saber, ¿cuántos de ustedes toman paracetamol para la artrosis? Yo creo que todo. Lo único que nos dan en el consultorio, paracetamol. Sí, tenemos 3 medicamentos que los podemos conversar, pero el único medicamento que tenemos como para darles con tranquilidad, digamos, es el paracetamol, ¿ya? Pero vamos a ver, vamos a ir viendo todas las cosas. Ok, ahora mi pregunta es, sí, porque tenemos 3. Ahora, la siguiente pregunta es, la indicación del paracetamol para artrosis es que los pacientes se tomen el paracetamol por horarios, no cuando les duele, por horario, en dosis de 1 gramo. O sea, 2 comprimidos juntos, puede ser cada 8 horas o cada 12 horas. ¿Cuántos se toman así? Sí, pero bien, seguros de que se toman 2 comprimidos por horario diariamente. ¿Cuánto? Levanten bien la mano, siéntanse orgullosa, ya. O sea, 4 pacientes, de todos los que levantaron la mano, se están tomando el paracetamol como corresponde todo, ¿ya? Entonces, eso, la idea es que nos vayamos dando cuenta cuáles son las cosas en las que ustedes pueden ayudar a nosotros, porque yo le puedo hacer la receta 2 cada 8, pero si ustedes no se toman el paracetamol como corresponde, difícilmente vamos a poder seguir la analgesia como corresponde, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la pantalla. Entonces, les vamos a presentar acerca de artrosis. Estos son los nombres médicos, ¿ya? Gonartrosis es la artrosis de rodilla y coxartrosis es la artrosis de cadera, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes sepan cuál es el nombre de su patología, ¿ya? Yo trabajo acá en el servicio de urgencia también y muchos pacientes, cuando yo les pregunto cuáles son sus patologías crónicas, me dicen artritis, ¿ya? Y artritis no es lo mismo que artrosis, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vengan, pueden decir el nombre médico, si se lo aprenden, o pueden decir artrosis de cadera o artrosis de rodilla, ¿ya? Entonces, vamos a la definición, ¿ya? Y tiene una definición bien larga, bien confusa, pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que esta es una patología que provoca degeneración en la articulación, ¿ya? Y esto es progresivo. Tiene un montón de factores, por ejemplo, como contaba la señora, muchos pacientes, no sé, pacientes que tejen toda su vida, desarrollan alguna artrosis en las manitas, ¿ya? Eso es frecuente. Entonces, cuando uno abusa o utiliza mucho una articulación, los que corren, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque pueden desarrollar artrosis de rodilla. Entonces, cuando uno abusa de la articulación, el cartílago se degenera un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, finalmente, esto es una patología que no hay cómo devolverla. Nosotros no tenemos cómo volver a cero, cómo reponer nuevamente la articulación. Lo que sí podemos hacer es sobrellevar bien la enfermedad, ¿ya? Entonces, es una enfermedad reumatológica la más frecuente en los países occidentales. Es la principal causa de incapacidad o invalidez, ¿ya? Muchos pacientes con artrosis, y probablemente a usted le ha pasado o conocen a alguien, terminan usando, por ejemplo, bastones, ¿cierto? Porque ya dificulta incluso la marcha, es invalidante, ¿ya? Y probablemente puede tratarse de la enfermedad más frecuente desde que el hombre se puso en bipedestación, o sea, desde que empezamos a caminar en 2 patitas, entonces parece ser que es una de las patologías más frecuentes, ¿ya? Y aquí algunos datitos que pueden ser muy importantes, ¿ya? Es muy frecuente. El 10% de los adultos
presenta artrosis moderada o grave, o sea, moderada o grave, ¿ya? Nosotros en general empezamos a ver la patología leve, moderada, y cuando ya es grave lo mandamos con el traumatólogo, ¿cierto? Un 10% de los adultos tienen artrosis, es bien frecuente, ¿cierto? Las principales articulaciones que están afectadas, bueno, los que estamos, ¿no es cierto? Rodilla, cadera, las manos, ¿ya? Y incluso los pies. Es muy frecuente en los hombres hasta los 55 años, pero luego a los 55 años es mucho más frecuente en mujeres, ¿ya? Y es por eso que si ustedes miran el grupo en el que están, hay 3 hombres, si no me equivoco, 3 hombres y el resto somos puras mujeres, ¿cierto? Entonces es muy frecuente en los hombres. Y bueno, la rodilla es la principal articulación que está afectada y tiene un riesgo de sufrir incapacidad tan importante como la incapacidad que se provoca con enfermedades cardiovasculares. Así de importante es esta patología, ¿ya? Así que hay que tomársela bien en serio. Entonces, ¿cómo sospechamos la artrosis? Bueno, ustedes ya deben saber. El dolor es la principal causa, ¿ya? Pero este dolor tiene características bien particulares, a diferencia de otros dolores. Y por eso es que uno puede hacer la diferenciación con alguna otra enfermedad que no esté afectando la rodilla o la cadera. Y otra cosa importante, como ya lo vimos, la edad, ¿ya? Entonces, ¿alguien me podría comentar cómo es ese dolor? El dolor de rodilla. Vamos a partir con la rodilla primero. A mí me... Artrosis de rodilla. A ver. a mí me duele mucho al pararme, al sentarme, y ahora en estos momentos estoy de aquí todo para abajo. Todo molestando. Y estas partes aquí, al sentarme y pararme, y yo estoy operada. ¿De una rodilla por artrosis? De la rodilla izquierda, de derecha por artrosis. Ya. Hace un año y medio. Ya. Un año y medio, pero yo todavía siento dolor. Molesta, sí, sí. Y se dan cuenta que en la mañana como que cuesta un poquito más mover la articulación, ¿cierto? Yo amanezco, sí. Sí, como media pieza, Total pieza, ¿cierto? ¿no? Cuesta. Pero me bajo Pero la más o cama menos y- como a los cuantos ratitos ustedes notan que disminuye un poquito esa rigidez Cuando ya uno camina. Calienta el hueso. cuando se calice, como a los 30 minutos, ¿ya? Eso es como lo característico, ¿ya? Empieza a Entonces, caminar uno. lo primero, yo debo sospechar de una artrosis de rodilla cuando lleva más de 30 días de evolución. Entonces, por eso si yo parto con un dolor hace 5 días, en realidad hay que ir viendo. Ya uno puede dejar antiinflamatorio, ver si es que no hubo un trauma, qué sé yo, pero si es un dolor que lleva presentando durante 30 días, que puede ser intermitente, pero hace 30 días, ahí uno debe prender la antenita y decir, a lo mejor es una artrosis, ¿ya? Y sobre todo cuando es en pacientes mayores de 50 años. Este dolor aumenta cuando uno realiza actividad, ¿ya? Cuando baja en escalera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Molesta? Una tortura bajar, ¿cierto? Principalmente es en la mañana, pasa que aparece esta rigidez que disminuye más o menos como a los 30 minutos y que a medida que vamos haciendo cosas, como dice la señora, se calienta la articulación, pareciera que no duele tanto, pero en la noche a veces también molesta un poquito, ¿cierto? Sí. Con el frío, dicen que cuando está el día medio feíto, Peor. empieza a doler, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, la rigidez articular que lo habíamos hablado, estos son signos sugerentes de artrosis, ¿ya? El dolor persistente en la rodilla que empeora al cargar peso, a la subida o bajada de escalera y que alivia con el reposo. El dolor suele ser más importante al inicio de la marcha y tiende a ser con el movimiento. Es un dolor insidioso, o sea, pareciera que cada vez va molestando un poquito más. En etapas ya mucho más avanzadas, a veces se provoca deformidad en las rodillas. Las rodillas se ponen como más gruesas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y bueno, contractura o rigidez de la articulación comprometida, que es lo que conversábamos. ¿Y a cuánto les cruje la rodilla? A mí que me cruje la rodilla, ¿cierto? Como que a cierta edad empiezan a crujir la rodilla. Eso que lo mío no es artrosis en la rodilla, lo mío es artrosis en la cadera. Ya. Pero me suenan las rodillas igual. Sí, por eso. Solo el crujido articular no nos está diciendo que uno tiene artrosis, ¿ya? Pero cuando uno tiene un dolor, cierta edad, y hay algunos otros signos que son sugerentes, hay que pensar en artrosis. Y lo otro que es muy frecuente que me consultan los pacientes es que empiezan tienen artrosis de rodilla, pero le empiezan a doler otras articulaciones. Porque finalmente es un desgaste de la articulación. Y la articulación tiene la misma edad que tenemos, ¿cierto? Sí. Todas las articulaciones tienen la misma edad. Entonces,
Es muy frecuente que parta un dolor de la rodilla, que tengamos artrosis de rodilla, después tengamos artrosis de cadera, finalmente el tratamiento es muy similar. Entonces eso es lo bueno, que cuando conocemos cómo funciona la artrosis podemos tratar toda la artrosis que tengamos en el cuerpo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la artrosis de cadera, ¿quién tiene artrosis de cadera aquí que me pueda comentar cómo es la artrosis, cómo es el dolor? A ver. Es un dolor, es como un ardor. Ya. Lo que yo siento es un ardor, como si me entregaran un punzón caliente y después se convierte en un dolor constante. Ya. Primero es como una clavada, un punzón, un tirón, y después ya se mantiene. ¿Y en qué parte es el dolor? Es justo en la articulación del... Aquí, ¿cierto? Claro, en la ingle. Aquí, y también puede haber un dolor en el primer tercio de la pierna, Claro. ¿ya? Y muchas veces, dicen, la cadera llora a través de la rodilla. O sea, cuando tenemos artrosis de cadera, puede que nos moleste incluso la rodilla, ¿ya? Ok, y aquí, a diferencia de la edad, pero que también está muy relacionado, lo más característico es la limitación de la movilidad, ¿ya? Lo primero que se afecta es la rotación interna, o sea, cuando yo doblo la pierna hacia adentro, ¿cierto? Ok. El diagnóstico de esta patología es clínico radiológico, ¿ok? Entonces, yo puedo tener la sospecha diagnóstica según lo que ustedes me cuentan. Un dolor de 30 días de evolución en un paciente de 50 años, ya que tiene rigidez matinal los primeros 30 minutos, qué sé yo. Pero el diagnóstico como tal, y ustedes saben que la artrosis es una patología GES en mayores de 55 años, es una patología GES, tiene que ir con una radiografía que nos acompañe, ¿ya? Y es por eso que a pesar de que sea muy característico su dolor, nosotros necesitamos pedirle una radiografía para poder confirmar la artrosis, ¿ya? Permiso por... Por supuesto que sí, no hay problema. Y aquí lo más importante, esto es lo más importante y esto es con lo que ustedes tienen que ir, ¿ya? Señorita, una consulta, perdón, ¿cómo a qué hora estaremos listos? Porque me vienen a buscar por las 4:30. ¿Cómo a qué hora? 5. Como a las 5:30, digamos. Ya, para decirle mejor al tiro porque no me llame acá. Eso, ya. El tratamiento, como ustedes ven, tiene hartos pilares, pues no es solo el paracetamol, ¿ya? Y eso es lo importante. En cuanto yo voy a poder ayudarle, ya lo vamos a ver, pero lo importante es que ustedes sepan que el dolor tiene varias formas de que podamos disminuir, ¿ya? El primero es el soporte psicológico, ¿ya? Siempre que un paciente tenga algún trastorno en cuanto a la salud mental, el dolor que ustedes sientan va a ser mucho más fuerte que lo que podría ser si es que tienen su salud mental sanita, ¿ya? Entonces, si usted sufre de alguna patología de salud mental, tiene que controlarla, porque si no, le va a afectar muchísimo más. Susana, la baja de peso, ¿ya? Ojo, que no es cualquier baja de peso. Lo que está recomendado es que los pacientes menores de 65 años tengan un IMC de menor a 25, ¿ya? Eso lo pueden ver ustedes cada uno con su nutricionista, ¿ya? El pesarse y el medir nos da un valor y eso, la idea es que siempre mantenga un IMC menor a 25, menor de 65 años y sobre los 65 años uno un poquito más laxa, ¿ya? Y el IMC sube hasta 28. Entonces, lo que está muy estudiado es que cuando uno está con sobrepeso o con obesidad, el disminuir un 10% del peso disminuye en un 50% el dolor. ¿Ya? Entonces, si estamos un poquito pasaditos en el peso, una forma en que yo misma pueda ayudarme es tratar de controlar el peso. Nosotros podemos ayudarle, yéndolo con un nutricionista, entregándole una pauta, pero la que llega a la casa con la pauta son ustedes, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes sepan que si tenemos mucha grasita, mucho peso abdominal sobre todo, imagínense lo que sufren las rodillas, ¿cierto? ¿Por qué ellos tienen que aguantar ese peso? Nosotros deberíamos estar más delgaditos, ¿cierto? Lo mismo las caderas, principalmente. Las manos, la artrosis de mano no afecta tanto, pero principalmente las rodillas y las caderas se ven muy afectados por el tema del peso, ¿ya? Así que es importante. Bueno. Yo mi artrosis de rodilla, bueno, son las dos, pero esta es más, porque a mí se me traba la rodilla y yo caigo. Hace 2 días yo me caí, voy saliendo así y me dio el tirón en la rodilla, pero así como que me clavaron así, ¿ya? Y me agarró con el tobillo. ¿Ya? Y ahí
también a sueldo. Sí, ahí lo que hay que estudiar es si es que hay alguna cosita más, ¿ya? Porque concomitante a la patología de artrosis pueden haber otras patologías, entonces hay que descartarlo. Pero si hay alguna forma de poder ayudar a la rodilla es manteniendo un peso saludable, ¿ya? De hecho, Terapias bajé alternativas. 10 kilos. ¿Ah? Bajé 10 kilos y es como que ahora que bajé, es como que más el... Ya, porque la baja de peso debe ser saludable, eso es súper importante, ¿ya? Porque cuando uno baja de peso, lo último que baja es la grasa. Ahí los nutricionistas nos van a explicar un poquito mejor, pero lo que hay que hacer es aumentar la masa muscular. Eso es lo que principalmente le va a ayudar a las articulaciones, ¿ya? Lo vamos a ver cuando hablemos del tema de la alimentación. Las terapias alternativas, ¿ya? Hay pacientes que hacen algunas actividades, terapias que nosotros no entregamos, por ejemplo, en el consultorio, y si a ustedes les sirve, denle, ¿ya? Eso es lo importante, que no actúe en contra de lo que nosotros les estamos indicando. Si yo les digo, tómense el paracetamol por horario, y me dicen, no, es que lo que me dijeron la terapia alternativa es que no tenía que tomar el paracetamol, yo ahí les voy a decir, pucha, no, esto está súper comprobado. Pero si aparte lo que nosotros le estamos diciendo, usted quiere hacer acupuntura, por ejemplo, yoga, meditación, lo que sea, y eso usted siente que le ayudan, denle, ningún problema. ¿Okay? Señorita, ¿y esas máquinas que venden ahora que uno va con los pies y sirven también? Mira, ahí los kinesiólogos nos van a poder ayudar un Ah, poquito ya. más a responder esa pregunta, ¿ya? Ya. Alimentación sana, ¿ya? También van a hablar los nutricionistas de eso. La alimentación no solo nos mantiene un peso saludable, sino que también una musculatura saludable y también una alimentación antiinflamatoria, que nos van a enseñar de qué se trata, también nos va a ayudar un montón con el tema del dolor, ¿ya? Los ejercicios, ¿ya? Y ahí los quienes nos van a ayudar, nos van a enseñar un par de ejercicios que nos podamos llevar para la casa, porque muchas veces nos dicen, hagan ejercicio. Yo no sé qué hacer en la casa, y si la embarro, ¿ya? Entonces, los quienes nos van a ayudar, nos van a enseñar algunos ejercicios que nosotros podamos hacer en la casa. Ustedes deben acostumbrarse a hacer actividad física, ojalá todos los días, 3 veces por semana por 50 minutos, 5 veces por semana por 30 minutos, pero lo que ustedes, moverse ya un poquito nos va a ayudar, ¿ya? Y por último, son los analgésicos, y esa es mi parte, ¿ya? Estos son los 3 fármacos que tenemos disponibles en APS. El paracetamol, que es el primer escalón. Cuando el paracetamol, junto con todas las medidas que yo le he contado, un peso saludable, hacer actividad física, comer sano, no nos sirve, entonces subimos al segundo escalón, que es el Celebra o el Celecoxib. Cuando ese no funciona, subimos al Tramadol, que es la tercera parte. Y ustedes ya saben, y es muy común que ustedes me lo comenten en la consulta, es que me entregan un par de Celebra, ¿cierto? Me entregan un par de frascos de Tramadol. ¿Yo qué hago con eso, cierto? Yo lo sé, está muy restringido, ¿ya? No es que nosotros no queramos darle más medicamentos, sino que tienen varias cosas estos 2 medicamentos, entonces por eso se entregan de manera restringida, y obviamente el costo y todo el tema obliga a que en APS no podamos tener todos los medicamentos, ¿ya? Señorita, mi enfermador me hace mal. Ya, lo vamos a conversar. Vamos a partir con el paracetamol. El paracetamol, como les comentaba al inicio de la presentación, el paracetamol se toma por oral, ¿ya? Si el doctor les dejó 2 cada 8, 2 cada 12, tienen que tomarlo por horario. Esa es la indicación, no cuando me duele, ¿ya? Entonces, puedo tomarme 2 paracetamol en la mañana, por ejemplo, que es cuando me despierto más me duele, y en la noche a veces me duele más, entonces me tomo 2 paracetamol en la mañana y 2 en la noche. Si en realidad yo tengo dolores también a la hora del almuerzo, puedo tomarme 2 paracetamol cada 8. La indicación es que ojalá no fueran más de 4 gramos, o sea, 8 paracetamol al día, ¿ya? El paracetamol no tiene efecto en la guatita, ¿ya? No provoca gastritis, no provoca intolerancia en la guatita, ¿ya? Eso es un mito, no tiene ningún efecto a nivel gástrico, entonces no debería afectar en la guatita, ¿ok? Para que me eche a perder el hígado, tendría que tomarme como 14 paracetamol juntos. O sea, muy por lejos lo que nosotros estamos indicando diariamente. Y el paracetamol se puede tomar por largo rato, no le va a echar a perder los riñones ni nada por el estilo. El paracetamol es un buen medicamento porque es un medicamento muy seguro, ¿ya? Sobre todo a esta edad que nosotros tenemos hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, tuvimos un infarto, qué sé yo, son tantos factores que influyen que es mejor irnos a la segura con medicamentos. Ahora, si con paracetamol y todas las medidas no conseguimos, recién vamos al Celebra. El Celebra es un medicamento que yo entiendo que le entregan 2 mensuales, ¿cierto? 4 me dan a mí. 4 mensuales. Ya. 4 medicamentos mensuales. 14.
Es un súper buen medicamento, ¿ya? El Celebra tiene una duración de 24 horas, ¿ya? Pero el problema es que el Celebra es un medicamento que fue hecho, es un antiinflamatorio, pero que fue hecho para que no provocara las intolerancias ni los problemas gástricos que provocan los otros medicamentos como el diclofenaco, el ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, que son los otros antiinflamatorios, ¿ya? No provoca molestia en la guatita, pero tienen ciertas reacciones con enfermedades cardiovasculares. Entonces, por eso es que yo no puedo entregarle a un paciente. La mayoría de los pacientes que yo veo en artrosis tienen alguna patología como hipertensión o diabetes asociado, tuvieron un infarto, tienen insuficiencia cardíaca. Esos pacientes yo no les puedo dejar un Celebra diario, ¿ya? Porque pudiese hacerme un evento cardiovascular, ¿ya? Entonces, por eso es que se entregan en dosis tan pequeñas. Entonces, yo me voy a tomar el paracetamol, puedo tener el Celebra para cuando sienta mucho dolor, un día en particular, y ahí me tomo el Celebra. Esa es la alternativa, ¿ok? Ahora, el tramadol. ¿Ya? El tramadol es súper poco querido, ¿cierto? Ya, el tramadol es dosis dependiente, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que a medida que yo aumento las gotitas de tramadol, aumenta la analgesia, pero en algún punto me va a provocar efectos secundarios, ¿ya? Los efectos secundarios son náusea, dolor de cabeza, mareo, uno se siente pésimo, ¿ya? Ojo, uno no es alérgico al tramadol cuando le pasa eso, ¿ya? Uno no es que no pueda tomar tramadol, el tema es que la dosis que tomé de tramadol estaba muy alta para mí. Puede que la señora se tome 30 gotas de paracetamol y no le pasa nada. Yo me tomé un par de años atrás un comprimido de tramadol y la pasé pésimo, ¿ya? Entonces eso depende de cada cuerpo. Por eso es que cuando yo veo a mis pacientitos, yo le indico 5 gotitas y le digo, usted es la encargada de ver cómo se va a tomar el tramadol. Entonces empieza a aumentar las gotitas hasta que le cause analgesia, o sea, le quite el dolor, pero que no le provoque los efectos secundarios, ¿ya? Y eso puede ser de 5, 10, 15, incluso hay pacientes con 30 gotas. Bueno. Una situación que quería contar. Yo por muchos años tomé tramadol, pero en pastillas. Comprimido, sí. Comprimido, que era tramadol con paracetamol. Sí. Por una lesión que yo tenía en la columna. Sufría de... Hay otra cosa que el tirón te da en la espalda. Un lumbago. Lumbago. ¿Ya? Sufría de lumbago y lo único que me calmaba era el tramadol. Pero llegó un momento en que ya el tramadol me provocaba problemas al estómago. Y de hecho yo tengo hernia al hiato. Ya. Así que se me complica. Y dejé de tomarlo, sencillamente por cuenta propia no quise tomarlo, no aguantaba. Ahora, con la artrosis me dieron paracetamol, me dieron tramadol, pero para los casos que el doctor me dijo, cuando el dolor sea insoportable, Sí. ahí te lo tomas. Sí. Y 5 gotitas, como te digo. Sí. Y me he dado cuenta que no me provoca ningún dolor, ninguna molestia en el estómago. Y lo hago tal como dice, cuando el dolor ya es extremo, Ahí lo tomo. se le cocina, no lo tomo porque me provoca dolor de estómago. Ya. Eso sencillamente no lo tomo. Tomo o paracetamol O tramadol. o tramadol cuando el dolor ya es demasiado insoportable. Sí. Está súper bien porque finalmente cada uno de ustedes tiene sus necesidades especiales. Soy hipertenso, soy diabético, me ayuda el tramadol, me molesta el Celebra, qué sé yo, ¿ya? Lo que sí todos tienen que tener es paracetamol, ¿ya? Eso sí, todos y tomarlo como corresponde, por horario. Ahora, si le dejamos Celebra, tramadol o ambas, va a depender de cada uno en particular, ¿ya? Y eso tienen que verlo en su control de artrosis. Lo que corresponde es que una vez al año ustedes sean vistos por médico, ¿ya? Y nosotros dejemos una receta hecha por el año completo. Así ustedes puedan retirar mensualmente su receta. Ahora, si entre medio ustedes tienen alguna cosa nueva, qué sé yo, que nos quieran comentar en el control de artrosis, pueden solicitar una hora antes, ¿ya? Pero la receta igual va a quedar por el año completo. Ahora, otra cosa que pasa fuera de estos 3 medicamentos, y casos muy particulares, son crisis como de dolor, ¿ya? En la misma evolución de la enfermedad durante toda la vida, pueden haber momentos en que yo presente más dolor que otras oportunidades. Cuando eso pasa, podemos utilizar otro medicamento de rescate, ¿ya? Que ahí son los antiinflamatorios. Pero los antiinflamatorios, como yo les comentaba, por poquito tiempo
usarlos, o sea, máximo 5 días por los problemas que nos pueden traer la guatita. Y ahí, ojo con el tema de los pacientes que tengan enfermedad renal crónica. Ya ahí hay que estar mucho más, no significa que no puedan tomarlo, pero tienen que tener mucha más precaución. Entonces, en eso tenemos aquí, por ejemplo, el ibuprofeno, ¿ya? El diclofenaco. Y ustedes afuera, que no son medicamentos tan caros, tienen el ketoprofeno, por ejemplo, ya pueden tomarlo. Si en algún momento están con una crisis de dolor, pueden tomarlo por una cantidad de días, ya cada 8 horas, lo que regularmente se dejan. Pueden venir a la urgencia y decir, estoy con una crisis dentro de mi artrosis, con mis medicamentos, tomándolos bien como corresponde, siguiendo todas las indicaciones, pero necesito un cursito chiquitito de algún antiinflamatorio. Se puede utilizar, pero no por largo rato, por las consecuencias que nos pueda traer el mismo medicamento. ¿Sí? También me filtraron. Ya, también es una alternativa. Miren, bueno, todo esto, el tema del taller y todo el tema partió porque yo soy médico controlador de acá del CEFAM y yo estoy participando en un grupo del hospital, de varios hospitales como la Red Suroriente, varios hospitales más médicos de APS. Y la idea es que podamos trabajar en conjunto para ver todos estos problemas que hay, porque una de las grandes especialidades que tiene mucho tiempo de espera es traumatología. Entonces, yo estoy participando en esto y una de las cosas que hemos conversado es el tema de la infiltración y que ojalá pudiéramos hacerla acá, pero para eso necesitamos una capacitación como médicos generales. Entonces se está conversando, está viendo la posibilidad de que los traumatólogos nos hagan una capacitación para que nosotros pudiésemos realizar estas infiltraciones, pero está dentro del protocolo que estamos formando. Entonces hay que tener paciencia, pero estamos trabajando como para ir mejorando las cosas, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O podemos seguir con nutrición? ¿Alguna duda? Ya. Si usted tiene alguna duda en cuanto a su receta de artrosis, por ejemplo, le gustaría agregar algún medicamento, sacar algún otro medicamento, qué sé yo, que le dejen por el paracetamol, lo que sea, solo necesitan pedir su control de artrosis, ¿ya? Eso se hace durante todo el día en su sector, ¿ya? Recuerden que una vez al año tienen que tener el control con médico y el médico tiene que encargarse de dejarle la receta por el año completo. ¿Sí? A mí me controlan cada 3 meses. Ya, no es necesario, a menos que usted no esté bien controlada, que lo hacemos con otras patologías también. Si la diabetes no está compensada, en vez de verla una vez al año, el médico la ve mucho más seguido, ¿ya? Si su patología no está compensada, hay que verla más seguido. Pero si usted está bien, yo le dejo la receta impecable, usted empieza a ir a nutricionista, sabe qué comer, empieza a hacer su ejercicio, va a disminuir el dolor, solo necesita que yo le deje la receta hecha por el año completo. Mi niña, ¿y por qué a la artrosis los dan el omeprazol? Ya, Si es por los medicamentos que están asociados. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿ya? Con el omeprazol, a menos que haya algún tema en particular, pero por eso se ve con cada paciente en específico. No es que por estar tomando medicamentos de la artrosis yo tenga que tomar el omeprazol, ¿ya? Pero la garantía, o sea, la posibilidad de dar omeprazol es solo en 2 patologías: la artrosis, que es artrosis de rodilla de cadera mayor de 65 años, o el Helicobacter pylori. De otra forma, no hay cómo sacar el omeprazol de la farmacia. Entonces, por eso es que se la entregan muchas veces. Pero si usted no lo necesita, no es necesario que lo tome. ¿Ya? Ya. Espero que le haya quedado clarito. Cualquier duda que tengan pueden resolverlo con su médico, ¿ya? Y recuerden que el control es anual, ¿ya? Que estén muy bien. Gracias.